Señores, circulen. Lo que acaba de pasar en Alemania no es un atentado. Estamos más sobre la hipótesis, por supuesto desde medios oficiales, de un accidente de tráfico. Seguramente motivado por problemas de salud mental del conductor o, en su defecto, por el cambio climático. Sí, vamos a ver cómo ha tratado la prensa, los grandes medios de manipulación tradicional, esta noticia, y vamos a entender por qué la mayoría de gente, cuando se informe a través de estos medios, los poquitos que lo hagan, porque estoy seguro de que sales ahora mismo a España a hacer una encuesta a pie de calle sobre cuántas personas saben que se acaba de cometer un atentado terrorista en Alemania, y más de la mitad te diría que no tiene ni idea, pero de esa mitad que sabe que ha pasado algo en Alemania, bueno, pues la mayoría se quedarán con la idea de un atropello, quizás un accidente de tráfico, un fallo en el coche, etcétera, etcétera. Si vais a Google y buscáis atentado Múnich, que te debería dar en primer lugar las noticias que estén calificando como tal este hecho, lo que nos vamos a encontrar es lo siguiente. El New York Times: decenas de heridos tras un atropello masivo en Múnich. Como os he dicho, un accidente de tráfico. Radio Televisión Española: las autoridades alemanas elevan a 30 los heridos en un atropello múltiple en Múnich y barajan, que puede ser que sí, puede ser que no, un posible atentado. El Confidencial: al menos 30 heridos en un atropello masivo en Múnich. ¿Es posible que sea un atentado? Ni uno solo se atreve a calificarlo como tal. Euronews: las autoridades barajan como atentado el atropello múltiple en Múnich con al menos 30 heridos. Antes de seguir analizando titulares, para quien a esto le pueda parecer banal, que no, los medios están ajustando a los informes policiales que todavía no tienen claro si es un atentado o no. Pero ¿qué más dará si al final, dentro de 1 o 2 días, se acaba confirmando que fue un atentado? Pues sí que da e importa mucho, porque la relevancia la tiene en las primeras horas. Si tú en las primeras horas no presentas lo que ha sucedido como claramente un atentado terrorista, lo que va a quedar en la mente de la mayoría de la gente es que, bueno, ha habido un accidente y se sospecha, seguramente de fuentes de extrema ultraderecha, que quizás ha sido un atentado terrorista. Pero no está nada confirmado. Cuando se confirme la teoría policial, que manda narices que necesitan confirmar en esta ocasión, cuando se confirme esto y lo digan 2 o 3 días después, a nadie le va a interesar. No te van a sacar otra noticia, no te van a hacer otra tertulia hablándote de que se ha confirmado que fue un atentado. Ahí está la importancia y ahí está donde nos manipulan, no solo en lo que nos dicen, sino también en el tiempo y en el momento en el que nos lo cuentan. Neutral: aumentan a 28 los heridos en un atropello masivo en Múnich. Las autoridades investigan si ha sido un atentado. Público: atropello en Múnich. Hoy al minuto, última hora del posible atentado, autor y heridos. ABC: un refugiado afgano revienta la seguridad de la cumbre de Múnich en un atropello con 28 heridos. 20 minutos. Las autoridades sospechan de una motivación islamista detrás del atropello de Múnich, que deja ya al menos 36 heridos. Es que es ridículo. Aquí 20 minutos y el anterior, el ABC, parece que están dando como válida la información de que ha sido un atentado, pero incluso ellos parece que tienen alergia a calificarlo como tal. Público también: el de Múnich es el segundo atropello masivo en 2 meses en Alemania. A ver, si uno lee el titular de esta noticia, que es lo que hace la inmensa mayoría de lectores, estamos hablando claramente de un accidente de tráfico, de 2 accidentes graves de tráfico en Alemania. Aquí no hay atentado ni nada que se le parezca. Telecinco: investigan como atentado el atropello múltiple de Múnich. El autor no estaba en el radar de extremistas de la policía. Este es mi favorito. Este sin duda se lleva la palma. Forbes, México: auto arrolla a una multitud en Múnich y deja varios heridos. Auto. Aquí ya no hablamos ni siquiera de accidente de tráfico, no comentamos ni de refilón que estén barajando la posibilidad de que sea un atentado, y lo que nos cuentan, según este titular, lo que se entiende es que un coche de conducción autónoma, bueno, pues que se le ha ido la pinza al programa y ha empezado a atropellar a gente. 28 heridos, algunos de ellos graves, en un atropello masivo intencionado en Múnich. Al menos 28 heridos, 2 de ellos muy graves, en un atentado en Múnich, Alemania.
Seguramente habrá algún otro suelto por ahí, pero yo es el único que he encontrado que informa de forma normal de este acontecimiento, de esta noticia, La Gaceta. Al menos 28 heridos, 2 de ellos muy graves, en un atentado en Múnich, Alemania. Punto. Eso es lo que tienes que informar. Eso es lo más importante que tienes que reflejar en tu titular. Y no somos unos ilusos, sabemos que los medios de comunicación viven de captar la atención de la gente. Un atentado es algo que llama la atención de la gente, que hace que cliques, que te intereses por esa noticia, por lo que ha sucedido, y más si es en un país cercano, como lo es Alemania. Entonces hay dos posibles explicaciones no excluyentes entre sí, es decir, que se pueden dar a la vez las dos, para explicarnos por qué los medios rechazan o son tan reticentes a informar de que ha habido un atentado, a poner en el titular de forma clara que ha habido un atentado masivo en Alemania para llamar la atención de la gente. La primera de ellas es que Europa, en general, Alemania y España en particular, están tan acostumbrados a este tipo de noticias que ya no llama la atención, que ya no genera interés. Y os cuento mi caso particular. Cuando yo leí en el primer momento esta noticia de que había habido un atropello masivo, que sabía que era un atentado en Alemania, pues lo cierto es que no me impactó demasiado, lo cual debería aterrarnos, porque significa que esta ya es la nueva normalidad en Europa. Ya nos hemos acostumbrado a esto, pero por otro lado es lo más lógico del mundo. Cuando hay un atentado cada 5 o 10 años, pues obviamente es algo que te impacta, que te choca y de lo que quieres leer e informarte de cómo ha sido, de cómo ha podido pasar, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un atentado en Europa cada día, pues obviamente ya no te llama la atención de la misma forma. Y la segunda explicación es que, aunque poner en el titular que ha ocurrido un atentado en Alemania puede captar la atención de la gente, los medios de comunicación o tienen la directriz o se autocensuran ellos mismos para intentar no alarmar a la población. Que la gente, que el pueblo no se dé cuenta de que este tipo de cosas pasan cada vez con más frecuencia. Muy preocupante también la información que daba aquí Rubén Pulido. Escuchad. Solicitante de asilo afgano de 24 años de edad y con un largo historial delictivo. De nuevo se repite el patrón y... Aquí mi pregunta, la información importante viene ahora, pero aquí mi pregunta es, ¿cómo narices se puede seguir considerando solicitante de asilo a una persona con numerosos antecedentes policiales? Voy más allá. ¿Qué narices hace un afgano suelto por las calles de Alemania con antecedentes policiales? Si eres un extranjero, sea un español en Alemania, un español en la Argentina, Estados Unidos, o viceversa, o un marroquí en España, o un argelino en Suiza, si has entrado a un país y cometes un delito, a tu casa, sea el caso que sea. Si vas de invitado a otro país, tienes que comportarte, tienes que cumplir las reglas de ese país. Y si no lo haces, si vienes a dar problemas, pues lo más lógico sería que te echasen inmediatamente. Pero no, esto parece ser demasiado radical. Aún hay medios de comunicación que se preguntan si esto ha sido un acto terrorista. Y otros hablan de un posible atentado tomando las primeras declaraciones policiales. ¿Posible atentado? ¿De verdad? El patrón es claro, imita a todos los ataques terroristas que preceden al que ha tenido lugar hoy en Múnich. ¿O es que tenemos que recordar lo que sucedió en la Navidad de Berlín en el año 2016? Es un acto terrorista y así debe de ser calificado a todos los efectos si queremos solucionar esto de una maldita vez. Según fuentes de Europol, hoy me han confesado que existen más de 20.000 solicitantes de asilo en Alemania bajo estricta vigilancia policial. Si la información que nos acaba de brindar aquí Rubén Pulido no te hiela la sangre, enhorabuena. Eres el ciudadano perfecto para esta gente. No eres un malvado extremista radical de ultraderecha. Lo que nos acaba de decir aquí es que existen 20.000 personas, de las cuales el gobierno tiene miedo de que sean peligrosos para su población. Pero miedo hasta el punto de gastar recursos policiales, económicos y recursos humanos en vigilarles. Haciendo el símil, ¿a alguien se le ocurriría en su sano juicio invitar a su casa a una persona de la cual tiene miedo o sospecha que puede llegar a hacerle daño a él mismo, a sus familiares o incluso a sus hijos? Bueno, pues eso es lo que está haciendo el gobierno alemán en particular
y la mayoría de gobiernos de la Unión Europea en general. Uy, perdón, que con este símil lo que estoy haciendo es considerar, en cierta manera, a mi país como mi casa, y eso no se puede hacer. Todos sabemos que considerar a tu país como tuyo, algo propio, como tu casa, como tu hogar, es un pensamiento ultra conservador, radical y muy peligroso. Tienes que volar cual pajarillo, ser libre como el viento, que las fronteras no existan. Supongo que es lo que tendría que decir para no ser considerado un fascista. Termino el vídeo con la siguiente reflexión. ¿Vosotros recordáis cuando hace un tiempo líderes europeos, recuerdo ahora mismo en la imagen Mariano Rajoy, Angela Merkel, Emmanuel Macron, todos vestidos de gala, muy serios, muy conmocionados, con expresiones duras, al frente de una manifestación masiva contra los atentados? ¿Vosotros recordáis esa imagen? ¿Recordáis aquella época, aquellos momentos en los que ante un atentado los grandes líderes mundiales se unían para señalar este problema y para prometer que iban a luchar contra él? Obviamente eran cosas inútiles, no servían para nada, pero sí que nos demostraban que estábamos ante otra realidad. Hoy en día está claro que si Pedro Sánchez, Olaf Scholz o Emmanuel Macron se tuviesen que reunir y convocar una manifestación cada vez que hay un atentado en algún lugar de Europa, digamos que no les quedaría tiempo libre para seguir destruyendo sus países. Dicen los sindicatos que defienden a los trabajadores, ni uno solo de ellos va a salir a criticar esta situación, a pesar de que en estos casos los que más mueren son la gente obrera, la gente de menor clase, porque ya os digo yo que Angela Merkel, que es en realidad la mujer que ha destruido a la locomotora de Europa, que ha logrado cargarse a un país tan potente como Alemania, ni ella ni sus familiares se van a ver involucrados en este tipo de atentados. Ella vive en otra liga, vive en otras calles, frecuenta otros sitios a los que ni el populacho, ni estos refugiados van a entrar jamás. Las feministas dicen estar muy preocupadas por la seguridad de las mujeres y sin embargo ni una sola de ellas derramará ni una sola lágrima ante este tipo de cosas, a pesar de que aquí también se vean afectadas mujeres y niñas. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.